Dios les bendiga de manera especial en esta hermosa hora a todos los hermanos de la iglesia Paz en la Tormenta y a su pastora, la pastora Cari. Quien les habla es el hermano evangelista Julio Vega. Reciban saludos de nuestros pastores Antonio y Nilda Caraballo y de nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. En esta hora es un placer enorme poder estar con ustedes. Tengo el privilegio de compartirles la palabra de Dios. La palabra que nutre el alma, la palabra que alimenta el espíritu, la palabra que produce fe, la palabra que nos sostiene. Y por eso queremos aprovechar cada minutito, cada oportunidad para hablar la palabra de Dios. No podemos desperdiciar ningún momento, no podemos desperdiciar ningún segundo. Estamos en tiempos cruciales, estamos en momentos importantes. Tiempos históricos, tiempos proféticos, y necesitamos adherirnos a la palabra de Dios para seguir la guianza, para seguir las instrucciones que nos dan la palabra de Dios para este tiempo. Así que yo quiero compartir con ustedes una porción que se encuentra en el libro del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14. Y voy a estar considerando el versículo 37 y el versículo 38 del Evangelio según San Marcos. Dice: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Que el Señor añada bendición a su poderosa palabra. No es tiempo de estar durmiendo. Es hora de estar alertas y preparados. No es tiempo de estar durmiendo. Es hora de estar alertas y preparados. Ese es el mensaje de Dios para la iglesia en este tiempo. Y ese fue el mensaje que Jesús le dio a sus discípulos en el jardín de Getsemaní. Jesús estaba allí con sus discípulos donde él solía ir a orar. Allí estaba retirado a solas con ellos. Sabía que había llegado el momento más crucial de su vida aquí en la tierra. Había llegado el momento que lo estaba acercando al clímax, al cumplimiento de su ministerio, que era la cruz del Calvario. Pero ya Jesús, sintiendo en su espíritu y mirando que se acercaba aquella terrible hora, dice que su espíritu se angustió, dice que se afligió, dice que se llenó de tanta angustia que le dijo a los discípulos: mi alma está abatida hasta la muerte. Imagínense lo difícil que era aquella hora que iba a enfrentar Jesús cuando él empezó a decirle a los discípulos: ayúdenme en la oración, no me dejen solo, yo cuento con ustedes, necesito que me apoyen porque este momento es difícil, porque este momento que estoy viviendo es un momento sumamente fuerte, es un momento que jamaquea y que estremece a cualquiera, pero yo necesito que ustedes me ayuden a orar, porque este será un momento difícil. Y dice que Jesús les dijo que oraran, que mantuvieran la oración, que se mantuvieran alerta, que se mantuvieran apercibidos. Y dice que Jesús en un momento dado se fue a orar, se apartó de los discípulos, pero cuando volvió los halló durmiendo. Y entonces Jesús les habla y les dice a Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo ni tan siquiera una hora? Y yo creo que este es un momento que nosotros tenemos que prestar con mucha atención a lo que Dios nos quiere hablar, porque estos no son tiempos de estar durmiendo. Estos no son tiempos donde la iglesia se puede acomodar en el sofá
del conformismo, de la apatía, de la indiferencia y echarse un sueño. Estos son tiempos importantes. Estos son tiempos de cumplimiento profético. Estos son tiempos duros. Estos son tiempos difíciles para el mundo y la iglesia necesita estar alerta. La iglesia no puede estar durmiendo. Por eso es que el mensaje para hoy es: iglesia, no es tiempo de dormir. Es hora de estar alerta y de estar preparados. Cuando la Biblia habla de dormir, está hablando de que no podemos descuidarnos, no podemos abandonar las disciplinas espirituales, no podemos abandonar el ayuno, no podemos abandonar la oración, no podemos abandonar la lectura de la palabra, no podemos abandonar la vigilia, no podemos abandonar las disciplinas espirituales que son las que nos fortalecen, las que nos animan y los que nos alientan a seguir hacia adelante, edificando el reino y guerreando en contra de la oposición. Y es necesario que nosotros entendamos que nosotros no podemos dormirnos, no podemos descuidarnos. ¿Por qué? Porque lo primero que el Señor quiere que entienda es que no podemos descuidarnos ante el tiempo que estamos viviendo proféticamente hablando. El Señor no quiere que durmamos porque Él viene y viene pronto. Y Él no quiere que cuando Él venga nos halle durmiendo. La Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 13, versos 35 y 36: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Da la idea esta parábola de un mayordomo que administra los bienes de otro, y el Señor nos ha delegado sus bienes y Él nos va a pedir cuenta por cada una de las cosas que Él nos ha entregado y que nos ha dejado. Y va a venir el momento que cuando Él venga, Él quiere que nosotros estemos administrando bien los recursos que Él nos dio, que cuando Él venga nosotros nos hallemos multiplicando los talentos, los dones y las capacidades que Él nos dio, que cuando Él venga Él nos encuentre llevando a cabo la función de iglesia, nos lleve a cabo, nos encuentre llevando a cabo su misión, su propósito, que no nos encuentre durmiendo, que no nos encuentre dormitando, que no nos encuentre soñoliento, que no nos encuentre con las manos fuera de la obra y del propósito que Él ha declarado para nosotros. Es necesario estar alertas porque Cristo viene y viene pronto. Él prometió que volvería otra vez por la iglesia y ya se están cumpliendo las señales. Ya estamos viendo cómo la palabra del Señor se está cumpliendo en todos los aspectos. Estamos viendo que ya todo está preparado. Pronto la trompeta sonará y el Señor levantará a su iglesia. La palabra del Señor nos dice que este evento está profetizado. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 14, versos 2 y 3: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo viene. Por eso el Señor no quiere que nosotros estemos durmiendo. Segunda razón, la encontramos en el libro de Mateo capítulo 13, verso 25. Y esta es una porción bien interesante que el Señor nos habla. Y nos está hablando aquí de la parábola de la cizaña. Y dice que le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos?
esta parábola nos habla de por qué no podemos dormirnos. Y nos dice que mientras el hombre que tenía un campo, dice que tenía un campo de trigo. Y dice la Escritura claramente que cuando este hombre se durmió, vinieron los hombres y sembraron la cizaña. No podemos descuidarnos y no podemos dormirnos, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cuando dormimos es que viene el hombre malo, tipo de Satanás, para sembrar en nuestro campo la cizaña. Cuando tú y yo nos descuidamos, cuando tú y yo dejamos de orar, cuando tú y yo dejamos de estar alertas y apercibidos y nos acomodamos en el futón de la apatía, de la indiferencia, de la pereza, de la pasividad, viene el diablo y siembra la cizaña en el corazón. Yo no voy a poder evitar que el enemigo siembre cizaña en el mundo, pero sí Dios me llama a mí a velar para evitar que Él la siembre en mi corazón y que no la siembre en mis pensamientos. Dice que cuando el hombre durmió, el enemigo aprovechó para sembrar la cizaña. Porque es que cuando tú estás dormido, que el diablo aprovecha para sembrar el veneno en tu corazón, el veneno de la envidia, el veneno de la discordia, el veneno del chisme, el veneno de los resentimientos, el veneno de la falta de perdón, el veneno del odio, el veneno de la indiferencia y de la apatía. Porque cuando nosotros estamos dormidos, Él siembra el veneno de los rencores. Él siembra toda clase de malos pensamientos, toda clase de malas ideas. Lo hace cuando tú estás dormido. Por eso es que la iglesia no puede dormir. Vemos que no nos podemos dormir, primero, porque Cristo viene. Pronto la trompeta sonará. No podemos dormirnos, segundo, para que el enemigo no siembre la cizaña en nuestro corazón. Pero número 3, ¿por qué yo no puedo dormirme? Porque el dormirme trae consecuencias amargas para nuestra alma. La Biblia nos habla de que Pedro, el apóstol Pedro, caminando y andando con Jesús, nos dice la Escritura que cuando Jesús fue a entrar a Jerusalén, ya Jesús le había advertido de lo que le iba a representar el ir a Jerusalén. Jerusalén era la misión, era el propósito. Allí estaba la cruz, allí estaba el monte Calvario. Y entonces Pedro le dijo: nunca tal te acontezca, Jesús. Jesús le recriminó porque le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tienes la mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra, en las cosas de la tierra, y no en las del cielo, no en las de arriba. Entonces él le dijo: allí en Jerusalén me van a apedrear, me van a matar, me van a meter preso. Y Pedro le dijo: ¿sabes qué, Jesús? Yo iré contigo hasta la cárcel, y si yo tengo que morir, yo muero por ti. Pero Jesús le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Satanás nos ha pedido como a trigo para zarandearlo. ¿Sabes que la función de Satanás es zarandear? La función de Satanás es dañar, es hurtar, es matar, es destruir el propósito y el plan de Dios para con la iglesia. Él es el adversario que se opone a todo lo que es de Dios y a todo lo que representa a Dios. Por eso es que tú tienes tantas luchas, por eso es que tú tienes tantas batallas, por eso es que estamos enfrentando tantas situaciones difíciles, tantos conflictos. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es que nos desanimemos. El enemigo no quiere que pongamos la mira en las cosas de arriba. Él lo que quiere es causarnos distracciones para que apartemos la mirada de Jesús y empecemos a hundirnos en los problemas de la vida, empecemos a hundirnos en la desesperanza, empecemos a hundirnos en la depresión, en la ansiedad, en la incertidumbre. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 2: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por eso es que tenemos que mantener la mirada puesta en Jesús. Hoy más que nunca nuestra mirada tiene que estar firmemente puesta en Jesús. No podemos dejarnos distraer por las noticias, no podemos dejarnos distraer por el caos, por la crisis,
¿Por qué? Porque esto va a provocar que seamos jamaqueados y estremecidos en los cimientos de nuestra fe. Es por eso que hoy más que nunca tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. ¿Por qué? Porque dice en la Biblia, en el Salmo 125, amén, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, de los que le temen y de los que confían. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los que confían en Jehová no se mueven, son firmes, son estables, permanecen para siempre. O sea, que la confianza en Dios actúa como un cimiento firme y estable sobre el cual podemos afirmar nuestra vida, para que no importa cuánto tiemble, no importa cuánto seamos zarandeados, no importa cuánto seamos jamaqueados, amén, lo podamos sentir, pero no caigamos, permanezcamos de pie y no salgamos huyendo, permanezcamos en el lugar donde Dios nos colocó, permanezcamos en el propósito donde Dios nos colocó, con la mirada puesta en Jesús. ¿Por qué? Jesús le dijo a los discípulos en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción, confiad, porque yo he vencido al mundo. Este mundo produce dolor, este mundo no produce nada bueno, lo que produce es amargura, lo que produce es lágrimas, lo que produce es tristeza. Por eso es que el Señor dijo, pero si ponen su confianza en mí, ustedes a través de la fe en mi victoria van a poder vencer. Por eso es que, amados hermanos, no podemos apartar la mirada de Cristo, no podemos dormirnos, tenemos que estar alerta, tenemos que estar apercibidos. Y hoy Jesús le está hablando a mucha gente y le está diciendo lo mismo, le está haciendo la misma pregunta: iglesia, ¿no has podido velar conmigo aunque sea una hora? Velad y orad, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y dice que Pedro, cuando arrestaron a Jesús, dice que Pedro, en Lucas capítulo 22, verso 40, dice que cuando arrestaron a Jesús, en Lucas 22, 54, dice que lo llevaron delante del sumo sacerdote Caifás. Pero mira, el que había dicho: voy a estar contigo hasta la muerte, si tengo que ir preso contigo, voy a ir preso. Mira lo que le pasó, porque estaba dormido. Porque en vez de estar orando, cuando Jesús le dijo que estuviera alerta, estaba durmiendo. Mira lo que le pasó. Cuando llegó la hora difícil de la prueba, cuando llegó el momento más crucial de la vida y ministerio de Jesús, mira lo que le pasó a este discípulo. Arrestaron a Jesús en Lucas 22, 54. Lo llevaron delante del sumo sacerdote Caifás, pero Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. ¿Sabes qué? Así hay mucha gente hoy que está siguiendo a Jesús de lejos. Porque el que se duerme comienza a ir alejándose del Señor, comienza a ir separándose de la presencia del Señor. El que se duerme comienza a ir alejándose del ayuno, alejándose de la oración, comienza poco a poco a ir deslizándose hasta que deja de leer la palabra. ¿Sabes qué? Hay muchos que hoy están como Pedro, siguiendo a Jesús de lejos. Ya no quieren compromiso, ya no quieren identificarse. La cosa se puso mala y ya no quieren identificarse. Ya no quieren permanecer en el lugar donde Dios los colocó. Ahora están escondidos, ahora están siguiendo a Jesús de lejos. Pero Jesús no quiere que le sigas de lejos. Jesús quiere que tú estés comprometido con Él, comprometido con su obra, comprometido con su misión, comprometido con su propósito. Hay que seguir avanzando a pesar de la crisis. Hay que seguir predicando, hay que seguir anunciando la palabra del Señor. Hay que seguir combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hay que seguir arrebatando el reino de los cielos. Y esto es para valientes, esto es para los que están alerta y están apercibidos. Pero no se quedó ahí. Dice en Lucas 22, 55 que cuando miraron a Pedro, Pedro se había sentado con los pecadores, se había sentado con aquellos que estaban pidiéndole a las autoridades que crucificaran a Jesús. Se sentó con los pecadores. Cuando nosotros nos dormimos, empezamos a seguir a Jesús de lejos y luego comenzamos a hacer alianza con el mundo. Él estaba sentado con los mismos que querían crucificar a Jesús, con los mismos que pedían que lo mataran.
Y allí estaba Pedro sentado con ellos, calentándose con el fuego que ellos habían hecho. ¿Sabes que cuando nos dormimos, comenzamos a hacer alianza con el mundo? Comenzamos a hacer amistad con el pecado. Cuando nos dormimos no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, porque perdemos la visión espiritual, perdemos el discernimiento. Y entonces a lo bueno llamamos, a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Y este es un tiempo donde hay que estar alerta, hay que discernir, porque son tiempos difíciles, hay muchas corrientes engañosas. Iglesia, no se dejen engañar, manténganse en alerta, manténganse en apercibido, disciernan entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro. Y a lo bueno llamen bueno y a lo malo llamen malo. Y dice que se sentó con los pecadores. ¿Sabes que el que hace amistad con el mundo se constituye en enemigo de Dios? Y el que es enemigo de Dios, el que es enemigo de Dios, es amigo del mundo. Pero hoy nosotros, la iglesia, continuamos alineados con Dios. Continuamos de parte de Dios. No importa la crisis, no importa cuánto tiemble, no importa la escasez, no importa el virus, nosotros seguiremos creyendo en Jehová, nosotros seguiremos de parte de Jehová. No importa que haya que cerrar el templo, no importa que nos lleven presos, no importa la persecución, no importa lo que suceda, nosotros seguiremos del lado de Jesús. Y dice que luego que se sentó con los pecadores, dice que allí alguien le dijo: yo sé, tú eres uno de ellos, tú estabas con él. Porque sabes que cuando pasamos tiempo con Jesús, nos parecemos a él. Hello. Cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, comenzamos a parecernos a él, hablamos igual que él, pensamos como él, actuamos como él. Por eso es que no podemos dormirnos. Porque necesitamos seguir en comunión con Cristo. Necesitamos seguir ligados a la presencia de Dios para seguir desarrollando el carácter de Cristo, para seguir creciendo y madurando a la estatura del varón perfecto, para que cuando Él venga estemos preparados y no tengamos que alejarnos delante de Él avergonzados, sino que podamos erguir y levantar nuestras cabezas y nuestros rostros y prepararnos para recibir nuestra recompensa eterna y entrar en el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que allí le negó. Le dijeron: tú eres uno de ellos. Y él dijo: no, tú caminabas con él. No, yo no lo conozco. Volvieron y le preguntaron. Y antes de que el gallo cantó 3 veces, ya Pedro lo había negado. ¿Y sabes qué produjo esto? Esto produjo que después Pedro se fuera y llorara amargamente. O sea que cuando nosotros nos dormimos, nosotros lo que vamos a provocar para nuestra alma es que sea lacerada. Vamos a afectar nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual, porque va a haber sufrimiento, va a haber dolor, porque cuando nos dormimos no nos damos cuenta que terminamos lejos de Dios en el mundo. Y dice que Pedro lo negó. Yo no sé en qué etapa tal vez tú te encuentres hoy. Tal vez te encuentras siguiendo a Jesús de lejos. Tal vez te encuentras sentándote con los pecadores. Tal vez lo hayas negado ya una vez. Pero lo que yo quiero decirte es que hay oportunidad para ti. Porque Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y si le fallaste, hoy el Señor te dice: vamos, levántate. Hay restauración, hay oportunidad para ti. Porque Él no quiere que tú te quedes en el suelo. Porque Él dice en su palabra: si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Lo hermoso de todo esto fue que cuando Jesús lo miró, Pedro lloró amargamente. Pero cuando Jesús resucitó, fue a los discípulos y le dijo: ve y busca a Pedro. Hoy el Señor no te rechaza, no te desecha. Cometiste un error, el Señor no te va a dejar desamparado en el suelo, abandonado a tu suerte. El Señor hoy te extiende la mano para que tú puedas asirte de ella y puedas hoy encontrar misericordia, puedas hoy encontrar su perdón, puedas hoy encontrar un amor restaurador que te levante para que puedas seguir avanzando en el plan y en el propósito eterno que Dios determinó para ti desde antes de la fundación del mundo. Hoy es el día de la segunda oportunidad, porque el Dios de la segunda oportunidad está aquí dispuesto para ti, está disponible para ti. Si hoy tú quieres reconciliarte con el Señor, hoy es un día. Ven a Cristo, reconcíliate con Él. Si todavía no has hecho pacto, hoy es el día para tú entregarle tu corazón. Y dice la Escritura que no podemos dormirnos. ¿Por qué?
¿Cuál es la característica de un hombre dormido, espiritualmente hablando? Se vuelve insensible a lo espiritual. Se vuelve insensible a las necesidades de otro. O sea, lo insensible a lo espiritual es que se pone frío espiritualmente hablando. Insensibilidad a las necesidades de otro es que se vuelve apático e indiferente. No me importa lo que te pase, no me importa lo que te suceda después que yo esté bien. Se vuelve insensible a las necesidades de la iglesia. Rápido empieza a protestar y a criticar todo porque dice, no, el problema es que eso es de la iglesia coge ofrenda, la iglesia tiene diezmo, la iglesia tiene necesidad que se resuelva el pastor con ellos porque eso es problema del pastor y no mío. Porque pierde la visión de cuerpo. Se vuelve insensible a las almas. No le importa si las almas se pierden o si las almas se van al infierno o no. Vive en un conformismo. No sabe en el tiempo que está viviendo, no puede discernir los tiempos porque está dormido, no responde, no reacciona a los estímulos. Porque está dormido, está prácticamente muerto. Lo único órgano que funciona es el corazón, pero todo lo demás está inerte. Y dice que las prioridades del que está dormido están fuera de lugar. Ya Dios no es el primer lugar. Ya la iglesia no es el primer lugar. Ya la oración no es el primer lugar. Ya el ayuno no es el primer lugar. Ahora le interesa más la película. Ahora le interesa más el mundo. Ahora le interesan más las cosas carnales que satisfacen sus deseos y sus caprichos de este mundo. El que duerme no va a obtener resultados. Solo va a obtener fracaso. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 6 que él va a venir a pobreza. Va a venir a miseria. Hablando espiritualmente. Nunca va a prosperar. Nunca va a ir avanzando. Nunca va a crecer. El peligro de estar dormido es que verdaderamente suena la trompeta y no la escuchamos. Por eso es que hay que estar alerta, hay que estar despierto. Pero ¿qué nos lleva al sueño espiritual? Número 1, el pecado. Cuando hay un pecado que no hemos confesado o oculto o le hemos fallado a Dios, esto nos lleva al sueño espiritual. ¿Por qué? Porque contestamos al espíritu. El miedo, el temor, los afanes, la ansiedad nos lleva al sueño espiritual. La inactividad y la pereza. El materialismo, el amor a las cosas terrenales, el amor a las cosas de este mundo nos llevan al sueño espiritual. Dice Efesios 5:14, dice, por lo cual tú que duermes, despiértate. Porque para tú que duermes, levántate, despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. El Señor no quiere que durmamos como los demás, sino que velemos y que seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. El Señor hoy nos está hablando. Y nos está diciendo, iglesia, no es hora de estar durmiendo. Es hora de estar alertas y de estar preparados. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Porque para que el enemigo no siembre la cizaña en nuestro corazón, para que el enemigo no siembre su mentira, para que el enemigo no siembre sus engaños, para que el enemigo no siembre sus falsas ideas. Tenemos que estar alertas para combatirlos con la verdad de Dios. No podemos dejarnos engañar, y cuando nosotros dormimos, dejamos que el enemigo nos engañe. Número 3, para que nuestra alma no sea lacerada y no lloremos amargamente. Porque cuando dormimos empezamos a seguir a Jesús de lejos. Cuando dormimos empezamos a hacer alianza con el mundo. Cuando dormimos negamos a Jesús. El Señor quiere que estemos alerta. Y el Señor nos habla a través de su palabra. Y nos está diciendo, ¿estás velando? ¿Estás orando? Estos son tiempos importantes. Son tiempos decisivos. Son tiempos donde tenemos que levantarnos del sueño. No podemos estar durmiendo.
tenemos que estar alertas, tenemos que estar preparados, tenemos que estar vigilantes. Hay una misión que cumplir. Este es el último tiempo. Tenemos una última oportunidad de lanzar las redes. Viene un gran avivamiento y Dios quiere que tú seas parte del mover de Dios para este tiempo. El Espíritu Santo está soplando la brisa de un avivamiento sobrenatural, pero es el tiempo de la última gran cosecha, porque Cristo viene. Pero quiere que tú seas parte, quiere que tú cumples tu misión. Que tú cumplas con tu misión. ¿La estás cumpliendo? ¿La estás llevando a cabo? ¿Estás velando? ¿Estás orando? El Señor hoy nos dice: levántate, mantente alerta, no te duermas, hay que estar apercibido, yo cuento contigo. ¿Sabes que cuando dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 9, verso 51, ya voy a terminar, dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén? Jesús en su última semana de vida, ¿sabes lo que hizo? Él no se fue de crucero. Él no se fue a pasar tiempo en una playa con la familia. Él no se fue a gastar tiempo deleitando sus placeres, sus deseos carnales. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se paró frente a Jerusalén y afirmó su rostro para ir allá. Determinó aferrarse a su misión y a su propósito. En el último tiempo que le quedaba, él lo que hizo fue que se aferró al propósito, se alineó a la misión. ¿Por qué digo esto? Porque dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde él culminaría su obra terrenal aquí en la tierra. En Jerusalén le esperaba la cruz. Y para eso Jesús había venido. Y dice que Jesús trabajó día y noche. Él decía: mi comida y mi bebida es que se haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mientras el día dure, yo tengo que trabajar. Él, mientras estuvo aquí, él le dio prioridad a su misión. Y él se paró frente a las puertas de Jerusalén y afirmó su rostro, miró hacia Jerusalén. Y cuando él miraba a Jerusalén, él lo que estaba viendo era la traición. Lo que estaba viendo era los clavos, lo que estaba viendo era los latigazos, lo que estaba viendo era la corona de espinas. Cuando él miraba a Jerusalén, lo que estaba viendo era la cruz. Pero aún así, él determinó seguir avanzando hacia el cumplimiento de su misión. Él aprovechó el tiempo. 33 años, 3 años de ministerio, y trastornó el mundo. ¿Sabes cuánto tiempo te queda a ti en la tierra? ¿Sabes cuánto tiempo te queda a ti de vida? Hay una misión que tú tienes que llevar a cabo. Hay una misión que el Padre espera que tú cumplas. Por eso es que tienes que aprovechar el tiempo. Mientras el día dure hay que trabajar. Hoy más que nunca hay que seguir predicando. Hoy más que nunca iglesia hay que afirmarse en la fe. Hoy más que nunca hay que seguir orando. Hay que seguir ayunando. Hay que seguir avanzando. Porque hay mucho territorio que conquistar para el reino de los cielos. Y Dios cuenta contigo. Un día mi abuelita murió de 106 años. Y mientras yo le daba gracias a Dios por esa hermosa oportunidad de haber tenido a mi abuelita por 106 años, le daba gracias a Dios por la bendición de la longevidad. El Señor me dijo: no se trata de cuántos años viviste, sino qué hiciste con los años que te tocó vivir. Hay que aprovechar bien el tiempo. Los tiempos son cortos. No sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos cuánto sonará la trompeta o cuándo el Señor nos va a ir a buscar. Pero que cuando llegue el tiempo de nuestra culminación terrenal, porque nuestros tiempos están en las manos de Dios, solo Dios sabe cuánto tiempo nos queda. Pero cuando llegue el cumplimiento de nuestro tiempo, podamos decir como dijo Jesús: aguantó el escarnio, aguantó el vituperio, aguantó los latigazos, aguantó los puñetazos, aguantó los clavos, pero no abortó su misión, no dio marcha atrás. Porque dice Lucas capítulo 9, 62, que aquel que ha puesto su mano en el arado y da marcha atrás no es apto para entrar en el reino de los cielos. Dice que Jesús llegó a la cruz y allí dijo: consumado es. En otras palabras, misión cumplida. Me dolió, sufrí, lloré, me angustié, pero seguí
avanzando y no abandoné la misión. Y hoy el Señor espera que en medio de la crisis, en medio de las tormentas, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, tú te armes de valor y sigas avanzando hacia el cumplimiento de tu misión y de tu propósito, y no abandones tu misión. El apóstol Pablo hizo un grito de victoria cuando llegó el momento de que ya iba a ser decapitado. Dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Eso es lo que Dios espera, que nos mantengamos fieles y nos mantengamos firmes hasta el fin, y que entendamos que hay recompensa. Nos pararemos delante del Señor y Él nos pondrá la corona de la vida. Aquellos que resistieron la prueba, que resistieron la tentación y se mantuvieron fieles y siguieron avanzando a pesar de los obstáculos, y escucharán la voz del amado que le dirá: entra, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios les bendiga, amada iglesia del Señor. Ha sido un privilegio compartir este mensaje con ustedes. El Señor hoy nos recuerda: no es hora de estar durmiendo, es hora de estar alertas y preparados. Si por alguna razón te cansaste, te desanimaste, te deslizaste y hoy te encuentras soñoliento y estás a punto de caer en un sueño espiritual, el Señor te dice: levántate, recibe nueva fuerza, cobra ánimo. Yo doy esfuerzo al cansado, multiplico las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. El Señor te dice: yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha, agárrate de la diestra de poder del Señor. Y te dice: no temas, porque yo te ayudo. El Señor te dice: cobra ánimo, porque el largo camino te resta. Dios te bendiga.